Pues si ni sabía que no íbamos a ir juntos. ¿No nos quedamos a ir a recolectar hoy día? Ay, de veras, se me había olvidado. Oye, ¿qué te dijo la profe? Ah, me retó por la pelea. Tú me dejaste hace 7 años, ¿no? Primero tú me dejaste a mí. Me abandonaste por el proyecto. Por favor, no es el momento. Te demoraste, ¿ah? No, pues mamá, ¿la probaste antes? ¿Te le echaste mucha sal, no? Sí. Pruébalo. ¡Eso no lo vamos a permitir! ¡Coesca miente! ¡Coesca roba! ¡Coesca es muerte! ¿No existen lugares donde se vendan cremas o perfumes en pesos cubanos acá? Moneda nacional. Señora Patricia, ¿cuál es su rutina de trabajo? Trabajo todo el día, ¿Qué significa trabajar todo el día? de la mañana hasta la tarde. Entonces usted no sabe a qué hora sale su hija de la casa. 이게 잘하고 있는 거야? 청소 부르려고 태어나지 않았어요. 엄마가 없으니까 네가 해야지. Para de gritarme. Yo no quiero ser coreana. Hola, muy buenas noches, tardes a todos, todas quienes nos acompañan hoy día en esta nueva jornada de la 9ª versión del Festival Internacional Bio Bio Cine. Les saludamos desde un lluvioso Concepción, que comienza el invierno con mucha lluvia y frío, renovando todo el aire y todo el ciclo de la naturaleza. Asimismo, nosotros conversamos y nos encontramos en este festival que nace bajo la lógica de generar un espacio para reunir tanto a los públicos, a los realizadores, dentro del contexto de las películas, pero principalmente con una vocación centrada en la difusión y en la puesta en valor del cine chileno. Dentro de ese mismo contexto, hoy tenemos una conversación que hemos titulado Las películas chilenas, el resguardo y la memoria. Esto centrado en Cine Chile, la enciclopedia del cine chileno, un espacio que se ha transformado en la enciclopedia, el lugar donde todos y todas los que queremos conocer algún aspecto del cine chileno, ya sea de las películas, investigaciones, se transformó en un imperdible, en un espacio súper necesario de su nacimiento, de su función, de su realidad hoy, de todos los obstáculos a los que se han tenido que enfrentar. Va a ser parte de lo que vamos a conversar. Para eso se encuentra con nosotros hoy Marcelo Morales, quien es director, fundador e investigador del sitio cinechile.cl, quien va a conversar hoy con Gonzalo Rodríguez, quien es parte de nuestro equipo y programador de la sección Hecho en Chile. ¿Vale? Señalo además que nuestro festival hoy tiene 103 películas, de las cuales 46 películas son películas chilenas. Les dejo con Marcelo y con Gonzalo para esta conversación. Muchas gracias, compañeros, por acompañarnos hoy día y que sea un buen encuentro. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Quiero agradecer también por mi parte, sumándome a las palabras de Francisco, agradecer la presencia de Marcelo Morales hoy día acá junto a nosotros en esta conversación acerca de memoria y del resguardo de las películas chilenas. Te pregunto inicialmente, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Francisco también por la presentación. Estoy bien acá dentro de las circunstancias que todos estamos viviendo, pero bien, no me quejo y harto trabajo como todos acá sentados y
y bueno, lamentando siempre, como en el caso de los festivales, de no poder estar presencial, de compartir con la gente, conocer a gente nueva. Pero acá, bueno, los conozco a ustedes, al menos por esta vía, y algo salvo, así que muy contento de estar acá. Bueno, es de esperar que el próximo año ojalá podamos tenerte por acá de manera presencial si las condiciones sanitarias y este COVID-19 lo permiten. Marcelo, quiero armar un poco de contexto. Quiero que nos vayamos a los comienzos, hace 11 años atrás, particularmente al año 2009, a ese antes. Y te quiero preguntar cómo y por qué decidiste crear Cine Chile. Sí, mira, yo trabajaba en el diario La Tercera, en la sección cultural, y cubría cine y cine chileno cuando se podía, cuando había una película que se estrenaba o se podía hablar de algún tema en específico. Y cuando reporteaba, sobre todo con películas que ya tenían algunos años de estreno, o tenía que entrevistar a algún director que ya tenía una cierta obra, me era muy complejo encontrar información sobre eso. Internet todavía no estaba tan desarrollado como ahora, no había tanta información como ahora. Entonces uno tenía que ir a ver a la Biblioteca Nacional, a Diario Antiguo, y buscar algunos libros que eran muy difíciles de encontrar. Los libros de Alicia Vega o de Jacqueline Muesca, o las historias del cine chileno que existen por ahí. Son muy difíciles de encontrar porque son libros que se editaron con muy poco tiraje. Entonces, todo eso me llevó a pensar que sería bueno tener una base de datos más contundente, aunque también existía mdb.com, pero en cuanto a las películas chilenas no es un sitio que tan completo, ¿no? Y no había información asociada muy contundente tampoco a las películas. Entonces ahí me surgió la idea de que, ¿por qué no hacer esto? Sentía que había una falta ahí, y postulamos, bueno, desarrollamos la idea con Antonella Esteves, que también se dedicaba en ese entonces mucho al periodismo y a estudiar el cine chileno, y postulamos un fondo de audiovisual y ganamos, y con esa plata pudimos armar el sitio. No era mucha plata, nunca los fondos son mucha plata para lo que uno aspira, pero ahí la rebuscamos, y por ejemplo yo mismo aprendí a programar. Yo no tenía idea de cómo hacer una página web, y aprendí y me compré unos programas, unos tutoriales, y logré armar este sitio que era bien complejo igual por la cantidad de información. Y ahí empezamos a subir la info y con la esperanza de que el sitio fuera desarrollándose. Y sí, pues, el tiempo ha comprobado que sí lo hemos podido mantener, y bueno, y ahora sentimos que está consolidado y que es un sitio muy respetado, muy usado. Tenemos más de 3 millones de visitas al año. Entonces es prueba contundente de que el sitio sí funciona, y que también es un respaldo de nuestro compromiso con él. Como que siempre estamos estudiando, siempre estamos metiendo info, no solamente de las películas nuevas, sino que de películas antiguas. Entonces es un trabajo total, bien amplio, bien agotador a ratos, pero para mí es muy valioso. Yo me entretengo mucho trabajando con Cine Chile. Oye, Marcelo, entonces ustedes en el fondo detectaron una especie de vacío. Tú decías que tenías que ir a la Biblioteca Nacional, encontrabas información, no sé, en los libros de Muesca, pero ese vacío que tú detectaste, ¿lo detectaste con Antonella Esteves inicialmente? ¿Con quién más? ¿Con otras personas? ¿Fueron solo los dos o se armó un equipo desde el inicio? ¿O fue más o menos como Maestro Chasquilla, tú haciéndolas todas con la Antonella Esteves? Sí, en un principio era como los dos, también con Gabriela González, que era compañera de nosotros también en la universidad. Todos estudiamos periodismo en la Chile, y ahí nos conocíamos, claro, y todos teníamos un interés como una visión más patrimonial del cine chileno. Hay que pensar que en el 2009 no existía la cantidad de producción que existe ahora, pero estaba emergiendo. Estaban apareciendo las películas de Pablo Larraín, o de Sebastián Lelio, de Vice, que hacían ruido más o menos internacionalmente, y también se estaba armando todo un circuito más under en salas alternativas. Entonces uno podía ver películas como El Peje Sapo, o como Rabia,
que recuerdo que una película que me llamó mucho la atención en su momento. Entonces nosotros sentíamos que todo eso que estaba emergiendo no estaba siendo bien tomado en cuenta por los medios tampoco. Porque los medios, claro, obviamente solo pescan las películas que tienen cierta importancia mediática, que tienen actores conocidos o que tocan un tema más o menos importante, pero todas estas películas que se estaban haciendo con muy pocos recursos estaban pasando coladas. Entonces nosotros decíamos, ¿dónde va a quedar esa información? Entonces ahí también esa fue una necesidad que vimos que era necesario, no solamente con el cine antiguo, sino con el nuevo que estaba emergiendo. Y después, claro, después del 2009 justo ya empieza como mayor la producción, se empiezan a estrenar más de 35 películas al año, solo en salas comerciales, empiezan a aparecer muchos festivales. Entonces, claro, para nosotros la pega aumentó un montón, pero nos dimos cuenta que aparecimos como en el momento preciso, por así decirlo, como justo cuando todo esto estalla. Entonces, sí, éramos nosotros tres, pero yo sentía que había una necesidad como que me rodeaba, por así decirlo. Porque además también coincide en que mucha gente empieza a estudiar cine chileno o a escribir libros, también por esos años. Entonces yo me daba cuenta que a veces yo leía libros y me daba cuenta que había algunos datos erróneos, entonces también era como esa idea de como esto hay que establecerlo mejor, ¿cachai? Como que las fuentes tienen que estar más claras, y eso también es otra necesidad que detectamos. Oye, Marcelo, y el 2009, en estos inicios, empezaron subiendo material al sitio de películas contemporáneas o de películas más antiguas. ¿Cuáles fueron los primeros contenidos que empezaron a subir al sitio? Teníamos algunos libros que usamos como base, que era uno de Alicia Vega, donde no salen fichas de películas, pero donde detecta algunas películas. Ella justo editó un libro en ese momento que se llama Breve Historia del Cine Chileno. Y bueno, y habían otros dos libros como para nosotros centrales, que son muy poco conocidos, por lo que yo te decía al principio, como son libros muy difíciles de encontrar. La historia del cine chileno de Mario Godoy Quesada, que es un aficionado al cine, que escribió el libro en los años 60, y él hizo todo un catastro de lo que él vio, y que era desde fines del cine mudo, como 30, hasta el año en que él editó el libro, que es el 66. Y el otro era el cine mudo chileno de Eliana Jara, que es la más importante investigadora de cine mudo chileno, y en ese libro ella recopila las películas de ficción del periodo mudo. Y estaba el de Alicia Vega, que se llama el documental chileno, creo que se llama, y donde ella recopila todas las películas documentales que ella logró detectar en la historia del cine chileno, o que ella vio un valor. Entonces ya con eso, más un catálogo que había sacado el Ministerio de Educación como mediados del 2005, donde recopilaba las películas chilenas del 90 en adelante. Con todo eso ya teníamos como una base, no sé, de 200 películas más o menos, pero sobre todo largometrajes. Y con eso partimos. Entonces, claro, pasaron varios años en que mucha gente nos decía, oye, pero es una enciclopedia, pero le falta tal película. Y era como, estamos en eso, que la gente es muy ambiciosa en ese sentido. Pero nosotros estábamos conscientes de que era un trabajo a largo plazo, y aún así, ahora en 11 años, yo nunca me atrevo a decir que tenemos todo ingresado, porque mucho, y hay mucho, a pesar de todos estos libros, hay muchos periodos que no han sido muy investigados, y que falta material todavía. Estoy seguro que nos falta mucho, y ahora estamos en un proceso, por ejemplo, de revisar todos los catálogos de los primeros festivales que se hicieron en los años 90. De ahí hemos sacado mucha información, sobre todo de cortometraje, porque finalmente lo que más se conoce son los largometrajes y las películas que se estrenan en los cines. Pero todos estos cortos que participaban en festivales chilenos o internacionales, no estaba la info por ningún lado. Y es muy valioso porque están los primeros trabajos de directores muy reconocidos hoy, y es muy vital contener esa información para perfilarlos, para saber qué es lo que han hecho. Buenísimo. Oye, Marcelo, Cine Chile posee varias dimensiones que podríamos denominar como dimensiones de trabajo.
está la recopilación de las fichas de las películas, la información de películas, el trabajo de investigación, pero también ustedes hacen noticias y entrevistas. Te quiero preguntar cómo es que trabajan cada una de estas dimensiones con el equipo. Tú lideras como director general, cómo se decide a quién entrevistar, cómo llegan las fichas, las buscan ustedes, las piden, cómo ustedes manejan estas dimensiones que están dentro de Cine Chile. Sí, claro, como detectaste muy bien las dimensiones. En cuanto a la ficha, es un trabajo que hago yo. Yo estoy constantemente todo el tiempo investigando de dónde sacar información y de hecho ahora estoy a punto de lanzar un libro de una investigación que hice 4 años con 2 investigadoras más sobre el cine documental del periodo mudo chileno. Y en esa investigación encontramos más de 400 películas que se hicieron en ese periodo, que es un número impresionante para un periodo que uno cree que no pasó nada en Chile. Pero entre 1897 y 1930 se produjo más películas que en todo el siglo XX. Wow. Y eso es algo que como que vamos a dar cuenta además porque vamos a subir toda la info al sitio también, aparte del libro. Entonces yo me dedico un poco a eso y Antonella se enfoca más que nada en la actualidad, como que ella entrevista a los directores de las películas que se están estrenando, hace comentarios de los estrenos, y Gabriela hace entrevistas como más que nada con un perfil más patrimonial, por ejemplo, o hace notas en ese sentido, por ejemplo, con los actores que recientemente han fallecido, o que son homenajeados. Por ejemplo, mañana vamos a publicar una entrevista a Chenda Román, que está postulando el Premio Nacional, que es una actriz muy importante, trabajó con Ruiz, Miguel Litín. Entonces ella como que está un poco entre medio de los dos. Y yo me preocupo, claro, yo incluso manejo un grupo de colaboradores que me ayudan a subir la información de las fichas, porque es mucho material siempre, entonces voy lanzando esas tareas. Y así vamos todo el tiempo. Mira, piensa que ya solo en este año ya estamos cerca de subir 800 fichas de películas. Wow. Y falta mucho. Entonces es como un trabajo que no termina nunca, como que yo nunca veo un poco el fin. Y eso solo son películas que no son nuevas. De las nuevas no estoy muy seguro cuántas hemos subido. Por ejemplo, de lo que se estrena ahora en Bio Cine, habían algunas que no teníamos nosotros y las sumamos. Pero aparte de esas nuevas, de los festivales que presentan películas nuevas, como ustedes, está todo eso antiguo que te cuento que va apareciendo. Y que, por ejemplo, muy importante para nosotros fue un proyecto que nos ganamos 2 años, un proyecto de investigación que implicaba ir a la Biblioteca Nacional y buscar en los diarios los recortes de prensa de las películas cuando se estrenaban. Sí. Y partimos desde el 1900 hasta los años 70, llegamos. Y en ese proceso de ratón de biblioteca teníamos ahí un equipo mucho más amplio que nos permitía el fondo pagar ese equipo. Entonces íbamos a las fechas donde nosotros sabíamos que se habían estrenado tales películas, pero en esa búsqueda de hojear el diario, de repente nos encontramos con películas que, no teníamos información. Y ahí sacábamos esa info y subíamos la información al sitio. Y esa info no existía en ningún otro lado, ninguna de estas investigadoras lo habían detectado en sus libros. Entonces eso, estamos muy orgullosos de ese aporte, porque finalmente es un aporte único a la historia del cine chileno que estamos haciendo, y es gracias a esos fondos, a esas investigaciones que pudimos obtener. Si no, no podríamos mantener el sitio así a ese nivel. Oye, Marcelo, tú hablaste de un periodo de películas chilenas hasta la década del 1930, que fue un periodo muy, al parecer, muy estimulante, muy lleno de películas y de material. Quizás te adelantaste una pregunta que te quería hacer, porque había pensado en cuál ha sido el trabajo de búsqueda de películas más sorpresivo. ¿Será ese que tú acabas de mencionar o habrá otro periodo, otra década del trabajo que han hecho de investigación que te parezca o que te haya parecido estimulante y sorpresivo de alguna forma? Sí, de todas formas, sumergirse en los años 20, 1920 al 1930, lo más, para mí,
impresionante. Como ¿Y qué nos encontramos ahí en esa década? ¿Qué películas, qué autores, qué directores, directoras? Es una época donde en verdad se hizo todo, de todo, desde documentales ficcionados hasta películas épicas como el Luzas de la Muerte, que es la gran película de esa época, hasta comedias, romance, como películas genéricas muy bien detectadas, o películas propagandísticas, películas políticas, que financiaba, por ejemplo, el presidente Alessandri para aparecer bien en el cine. No, ¿en serio? O después Ibáñez también, la dictadura Ibáñez también usó el cine para eso. Entonces hay de todo, y esa época cierra de una manera muy traumática con un hecho que se sabe muy poco. El más importante camarógrafo de esos años, que se llama Gustavo Bucenius, que fue, por ejemplo, el camarógrafo del Luzar de la Muerte, el director de fotografía, él era hacía mucho noticiero, y salía a la calle y filmaba, y después montaba ese noticiero y lo mostraba en los cines. Y él muere en el levantamiento que acaba con el presidente Juan Esteban Montero el año 32, que después se transforma en la República Socialista, que dura 2 semanas, pero en ese levantamiento, que implicó incluso un sobrevuelo de aviones sobre La Moneda, él estaba con su cámara y le dispararon pensando que era un arma, y murió casi desangrado ahí, murió en camino al hospital. Y ahí se acaba, o sea, yo estimo que ahí se acaba el periodo del cine mudo, porque él era uno de sus más grandes representantes. Entonces es un periodo muy apasionante, muy increíble, con historias muy, muy grandes. Hay mujeres cineastas, la primera mujer cineasta, Gabriela Bucenio, hace una película del año 1917, que era hermana de Gustavo Bucenio. También, y lo otro es que la cantidad de producciones es impresionante. O sea, noticieros y documentales se hacen, no sé, unos 20 al año, por ejemplo, entre el año 24 y 27, y el año 25 se estrenan casi 20 películas de ficción solamente. Nunca en todo el siglo XX se estrenaron tantas películas de ficción en un solo año. Eso te demuestra como el nivel que se había llegado, y al nivel de que Chile era uno de los países que más producía cine en la región, en Sudamérica, al nivel de Argentina o de Brasil. Y era porque primero era más barato hacer cine mudo, se necesitaba una cámara y armar unos decorados. Y lo otro, que la distribución, no había muchos cines, la distribución también era fácil, y estaba en un boom del cine como el nuevo medio, el gran espectáculo, entonces igual se ganaba plata. Entonces si tú le invertías un poco, había ganancia. Y todo eso se acaba con la crisis del 30 al 29, y con las crisis políticas también en Chile, como que eso empieza a socavar el cine chileno, y ya después la llegada del sonoro termina por matar la producción totalmente, porque ya implican otros costos, otros procesos, y ahí le costó mucho al cine chileno recuperarse. Pero fue una época dorada, sin duda la gran época dorada del año del siglo XX. Yo, si tuviera una máquina del tiempo, iría al año 25, por ejemplo, a solo ver películas chilenas que se perdieron además. Oye, Marcelo, mencionaste a una mujer, ¿y aparecen más en el panorama de esta época de cine mudo? Aparecen 2 más. Ahora no, estoy muy malo por los nombres últimamente, aunque tengo una enciclopedia. Pero hay una que se llama Alicia Armstrong, que también hizo un par de películas. Y hay otra más que ahora se me fue el nombre, pero son películas, la primera, que es Gabriela Bucenius, ella se casó con un camarógrafo italiano que llegó a Chile, que se llama Giambastiani, Santiago Giambastiani, y bueno, como él conocía la técnica y ella era una mujer muy culta, pudo dirigir esa película, muy pionera además, porque es una película que trata sobre el pueblo mapuche, se llama La agonía de Arauco, y trata además como de los mapuches desde el punto de vista como un pueblo oprimido, así que una película muy adelantada a su época. Y Alicia Armstrong hacía películas sobre la aristocracia chilena. Ella era miembro de un grupo de mujeres aristocráticas, y a partir de eso conseguía el dinero para hacer unas películas que, según la prensa, eran más o menos nomás.
pero no tenemos certeza real de eso, pero según los recortes que hay, fueron películas muy auspiciosas. Pero sí, o sea, eso demuestra de que había de todo. O sea, las mujeres tuvieron cabida, algunas al menos, en el cine chileno. Ahora me acordé, se llama Rosario Rodríguez, la otra directora, que hizo 2 películas. ¿Rosario cuánto, perdón, Marcelo? Rodríguez. Rosario Rodríguez. De hecho, una película se llama Malditas sean las mujeres, que es un título muy sugerente. Pero son películas que se perdieron lamentablemente y solo tenemos referencia por los recortes de prensa. Bueno, y hay todo un tema de por qué todas esas películas se perdieron también. Increíble todo lo que se aprende contigo, Marcelo, y con todo lo que aprendemos con Cine Chile. Oye, dedicar tanto empeño a generar una enciclopedia del cine chileno, yo creo que inevitablemente está asociado al amor por las películas, al gusto por las películas. Y en Cine Chile han hecho algunas listas invitando personas a escoger las películas más importantes, y me gustaría preguntarte cuáles son las tuyas. ¿Cuáles son tus películas chilenas más significativas, las más relevantes? Sí, ¿y por qué? Siempre es muy difícil. Nosotros, de hecho, yo siempre como decía, no, me cargan las listas, pero en un momento dije, vamos a hacer esta encuesta de cuáles son las mejores películas chilenas. Uno, porque queríamos hacer la encuesta con más votos que se había hecho en la historia, porque siempre los diarios a veces hacían, no sé, pues votaban 20 críticos importantes, entonces acá elegimos a un montón de directores, actores, críticos también, investigadores. Sí. Hicimos esa lista. Y bueno, yo coincido mucho con esa lista igual, debo reconocerlo. Para mí, yo siento que el mejor periodo del cine chileno, aunque ahora es discutible porque ahora se están haciendo muchas películas y quizás con la perspectiva del tiempo uno va a valorarlo más, pero para mí el nuevo cine chileno, que este periodo que surge a fines de los años 60, entre el 67 más o menos hasta el golpe de Estado, muy impresionante para mí todas esas películas. Y ahí mi favorita es El Chacal de Nahuel Toro, de todas formas. ¿Cierto? Es una película que siempre funciona, que es muy moderna, y lo he visto, incluso lo he comprobado cuando a veces con jóvenes a los que le hago talleres de historia del cine chileno, vemos El Chacal y quedan impactados. Siempre es una película que impacta mucho, y es por eso mismo, tiene una verosimilitud, un realismo que es muy impactante. Yo siempre recuerdo, yo estudié en Buenos Aires, un magíster, y tenía clases sobre historia del cine latinoamericano con una profesora, una investigadora igual importante argentina, y ella me decía, bueno, el cine argentino fue industria, tiene muchas películas importantes, pero no tiene ninguna película como El Chacal de Nahuel Toro, me dijo nada. O sea, porque vean como la trascendencia que tiene esa película. Y también me gusta mucho, bueno, el Raúl Ruiz de ese tiempo, Tres Tigres, una película muy importante, las de Aldo Francia, Largo Viaje, de Patricio Caulen. Y ahora han ido apareciendo otras películas, porque lo bueno, entre comillas, de investigar es que a veces uno encuentra películas que están medias perdidas y uno las descubre. Por ejemplo, hace poco vi una película que estaba perdida y la restauró la Cineteca Nacional, se llama Un viaje a Santiago, del año 60, de Hernán Correa, y una película también muy reveladora. O sea, se hizo mucha noticia porque se descubrió que aparecía Víctor Jara actuando, por ejemplo, hace poco salió. Pero una película que está muy bien también, entonces uno se da cuenta de lo injustamente olvidado que han sido algunas películas chilenas, y verla hoy día uno se da cuenta del peso histórico que tienen, de la trascendencia. Igual uno cuando se dedica a esto llega a una situación que es un poco tragicómica, pero que uno encuentra todas las películas valiosas de cierta forma. Y porque todas tienen como ciertos rasgos de historia, rasgos de época, todas marcan historia y están mostrando lo que fue Chile en algún momento. Entonces, verlas desde ese punto de vista les da valor a cualquier tipo de película. Yo disfruto todas las películas chilenas desde ese punto de vista. Porque uno como que se proyecta, se da cuenta, se descubre ciertas cosas siempre. Eso me pasa igual.
¿hay alguna película que te haya sorprendido en esas listas que se armaron? Porque los invitados fueron muy variados, como decías tú, críticos, académicos, realizadores, actores. ¿Hay alguna película que te haya llamado la atención, que haya aparecido ahí en alguna de esas listas? Sí, yo creo que una que llama mucho la atención, que esté ahí como entre los primeros lugares, El Peje Sapo, que es una película que circuló en circuitos muy pequeños, hecho con muy pocos recursos, con un director que trató de establecer, bueno, y estableció efectivamente un estilo muy propio, muy particular, muy crítico con el cine como más formalmente clásico, que es José Luis Sepúlveda, y bueno, y una película que con el tiempo ha sido muy valorada, y se convirtió como una especie de culto, como que de hecho uno puede detectar que hay varias películas chilenas que se han hecho después que sacan muchas cosas del Peje Sapo, de la forma de grabar, de la estrategia también de filmar, con actores no profesionales, mezclar ficción con documental. Es una película que a mí me gusta mucho y de hecho estaba entre mis 10, pero me sorprendió mucho ver que no era el único y que tuviera tanto puntaje. Este año nosotros hecho en Chile tenemos 10 películas chilenas contemporáneas y en un ejercicio también como de rescate de memoria hemos decidido empezar a programar películas del pasado, ¿verdad? Películas de décadas mucho más atrás de lo que se conoce o se piensa o de lo que se sitúa como lo más contemporáneo. Y este año programamos La Frontera. Y La Frontera de Ricardo Larraín también es una película que aparece permanentemente en las listas de estas encuestas que ustedes hicieron y que incluso creo que aparece sexta o séptima de la general, como sí, de la lista final general. Me gustaría un poco conocer tu opinión acerca de esta película. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes que tenga La Frontera de Ricardo Larraín como valor? Sobre todo pensando en el presente. ¿Qué aportan las películas ya hechas en el pasado a las nuevas generaciones de realizadores? Bueno, un poco lo dije ya, como que aportan primero una marca epocal muy fuerte de las películas. El cine en general, se dice que el cine incluso de ficción contiene un rastro de historia en sí. Incluso las películas de época, como la película de los romanos, hecha en Hollywood en los años 50, contiene en sí una visión muy particular de los años 50, por ejemplo, de la visión imperialista de Estados Unidos, por ejemplo. En el caso del cine chileno, las películas también contienen esos rastros, y en el caso de La Frontera es mucho más claro, porque es una película que está hablando sobre el fin de la dictadura, hecha en democracia, pero tiene toda esa visión que es muy visionaria en ese sentido, toda esa visión como de, si bien se está acabando la dictadura, para después no se ve nada muy brillante tampoco, y eso lo demuestra el final de la película con la cara del personaje Patricio Contreras como mirando a la cámara después de que lo entrevistan, así como ya, ¿y qué viene ahora? Entonces ese tipo de cosas son muy, muy fascinantes de observar con el tiempo. Quizás en ese momento de la película uno no lo percibió mucho, pero con el tiempo van apareciendo estas cosas muy fascinantes que tienen las buenas películas. Y por otro lado, una película técnicamente notable, yo encuentro. Ricardo Larraín era un director técnicamente muy, muy capaz, muy bien dotado, y además tiene quizá el mejor director de fotografía del cine chileno, que es Héctor Ríos, en la cámara. Entonces visualmente la película es hermosa, está en un paraje también muy particular en el sur de Chile, tiene escenas muy bien escritas, entonces es una película que además en su momento impactó mucho por eso mismo. Existía ese prejuicio que hoy día aún existe, de que el cine chileno técnicamente era malo, que se escuchaba mal, que era feo. Esta película demostró todo lo contrario, y además es una precursora en el sentido de obtener premios internacionales. Ganó un premio en Berlín, ni más ni menos.
Sí. Entonces tiene muchos elementos valiosos. Yo la he visto varias veces después porque yo trabajé en la Cineteca Nacional hasta enero de este año, de hecho. Y a veces homenajeamos la película, ¿no? Y de hecho se trajeron los negativos desde Francia, Sí. por eso la película se ve tan bien ahora. Y invitamos al Pato Contreras. Y yo me acuerdo de haberlo visto con él la película en la butaca en la sala de la Cineteca. Y él decía, pero esta película sigue funcionando tan bien como hace 20 años o más. Entonces, que él mismo se dé cuenta de eso dice mucho de la película. Él se sorprendía mucho. Nosotros el próximo martes, Marcelo, vamos a estar conversando con la Gloria Lazo, que accedió y se sumó también al conversatorio a propósito de la frontera también. Y vamos a estar con Gloria y con la hija de Ricardo. Que es cineasta también. Sí. Marcelo, vamos a ir cerrando esta conversación, pero antes no puedo no preguntarte algunos aspectos que a mí me llaman la atención en relación a el nivel de tráfico, el nivel de importancia que tiene Cine Chile. Yo lo ocupo, todos lo ocupamos acá, mis alumnos lo ocupan, investigadores, los festivales. Nosotros acá en este festival recurrimos a Cine Chile. Lo que tú mencionabas al principio de esta conversación, la cantidad de visitantes que tienen anualmente, con todos los datos de relevancia que tú ya mencionas, que yo ahora intenté resumir. ¿Cómo es posible que no tengan financiamiento público? ¿Qué tenéis que contarnos de eso? O sea, es inaceptable. Ese es el tema incómodo de siempre, que hay años en que no ganamos los fondos y con justificaciones como bien curiosas, como por ejemplo que pidamos mucha plata para hacer reestructuraciones en el sitio como diseño. Les parece que es mucha plata invertir en eso y no les parece patrimonial esa situación cuando se trata de hacer una página web y quiere uno incorporar alguna innovación, es necesario hacer esa reestructuración. Entonces nos dicen ese tipo de cosas, o nos dicen que nuestro plan de difusión no es adecuado y nosotros, no sé, las cifras demuestran que somos el sitio especializado más visitado en el país. Entonces, yo no tengo mucha explicación para eso. Es como el criterio de los que nos evalúan. Entonces, pero claro, nos perjudica bastante porque el sitio ha crecido con el tiempo y como ha crecido mucho en cuanto a información, necesitamos pagar un servidor muy grande, necesitamos hacer esas reestructuraciones en diseño que no son baratas, como dije. Entonces, cuando no quedamos con plata, quedamos un poco como en pelota, por así decirlo. Entonces, porque nosotros no podemos financiar esos costos, es mucha plata. Entonces, por eso nos vimos en este año la obligación de hacer una campaña que increíblemente nos ha ido muy bien, que nos ha permitido pagar el servidor, que era lo más urgente, porque si no pagamos el servidor se cae el sitio. Entonces, con eso estamos muy bien. Con esto también cuento de que hablar nosotros de sueldo, de vivir como Cine Chile, no podemos, ¿cachai? Nosotros vivimos de otras cosas, hacemos clases, trabajamos como periodistas en algunos medios, y ahí como que vamos haciendo un sueldo, pero Cine Chile no entra dentro de eso. Cine Chile es como más nuestra pasión, y no me quejo igual de eso. O sea, sería ideal que pudiéramos vivir de Cine Chile solamente y dedicarle más tiempo, y no en nuestros ratos libres ocuparlo en Cine Chile. Pero sí la situación, y no somos los únicos, además, también le pasa a sitios muy importantes como música popular, por ejemplo. Y bueno, nunca hay buenas respuestas cuando preguntamos de posibilidades de financiamiento directo, dicen que no se puede, nos siguen invitando a concursar. Pero claro, así es la vida de los concursos culturales, ustedes lo saben bien, igual como festival, porque postulan a ellos. Es un carrusel, pues, es una lotería, finalmente. Oye, Marcelo, ¿y instituciones, no sabe cuándo gana? Universidades nunca han tenido posibilidad de chances de hablar con otras instituciones que no sea necesariamente el Estado de Chile? ¿Alguna universidad? Sí, lo hemos testeado y tuvimos un punto una vez de
tener un acuerdo con una universidad, pero también las universidades como no entienden mucho, yo creo, cuando llegamos a los niveles más altos de rectoría, por ejemplo, no entienden mucho, por ejemplo, de que nosotros no queramos pasar el sitio y todos los derechos asociados del sitio a ellos, ¿cachai? Entonces, como perder el control total, no queremos porque yo estoy seguro que si el sitio se institucionaliza, por así decir, y nosotros perdemos control sobre él, no va a durar mucho tiempo más, pues no es la idea, pues la idea es que el sitio tenga una solidez y una persistencia en el tiempo. Entonces, como que tampoco no es negociable en ese sentido entregar el sitio así como así. Entonces, por eso se cayó. Nosotros armamos ahora una fundación. Hemos visto la posibilidad de donaciones, de la ley de donaciones culturales, pero también es difícil, pues en Chile muy pocos proyectos también logran ahí, a menos que sea un proyecto gigante que asegure como una visibilidad grande a las empresas. A veces interesa mucho. Chocamos como chocan todos en verdad en esos temas, lamentablemente. Marcelo, te queremos agradecer esta conversación. Francisco, tú andas por ahí también. ¿Quieres decir algo? Sí, primero agradecer a Marcelo esta conversación. La verdad es que el sitio Cine Chile para uno es un espacio al que visita todos los días, como bien decía Gonzalo, los estudiantes, las universidades, todo el mundo, y hay cuestiones medias incongruentes. A mí me gustaría, para cerrar, hacerte una pregunta, Marcelo, y tiene que ver sobre las identidades del cine chileno. Uno siempre revisa el sitio de ustedes y todas las investigaciones que hay, y desde tu mirada, ¿hay una identidad en el cine chileno que se da en general, o hay muchos cines chilenos? Cabe señalar que Chile, el territorio hoy llamado Chile, es una conclusión o una síntesis política que no tiene nada que ver con la realidad de las identidades que vivimos como personas que habitamos estos territorios. Entonces, desde esa mirada y como elemento para ir cerrando esta conversación, yo sé que la pregunta puede ser muy amplia, pero ¿existen esas identidades o una identidad en el cine chileno que además es cíclica? Tú bien decías, hablabas del Chacal y otras películas que son súper actuales y que el cine va dando vueltas, y que hoy día encontramos muchas películas chilenas que parece que tuviesen una construcción igual que el cine hace 60 años o 70 años. ¿Existen esas identidades? ¿Tú observas esas identidades reconocibles o en realidad se diluyen? Hace poco tuve una charla con un estudiante de periodismo y me hicieron la misma pregunta. Y ahí me puse a pensar como al respecto, y bueno, la respuesta que voy a dar ahora también es una respuesta que una vez dio Raúl Ruiz, que él decía que como la marca distintiva del cine chileno eran películas que siempre de alguna forma hablaban de Chile, y siempre trataban de descifrar Chile, como que todas las películas chilenas de alguna forma tratan de definir o de descifrar Chile. Y es muy cierto, igual, uno si mira desde todo el cine chileno, desde los años 20, que hablamos mucho recién, las películas justamente siempre trataban de configurar una identidad o de rastrear una identidad, si es que existía una identidad chilena. Y uno lo ve en todos los periodos, pues en los años 40, cuando se levanta Chile Films, también se piensa eso a partir del cine. Después en los años 60, para qué decir, con todas estas películas que ya mencionamos, y después en dictadura, incluso como debajo de toda esa bruma dictatorial también habían directores como, no sé, Carlos Flores, Ignacio Agüero, que también estaban pensando Chile a partir de sus películas. Y después en los 90 también, y ahora igual, a pesar de esta diversidad genérica, temática, de formas, yo siento que siempre está ese elemento, como que todos los directores chilenos siempre en algún momento tratan de pensar qué es Chile. Así que yo diría que ese es como el gran hilo conductor. Y a veces a alguna gente le molesta mucho eso, pues como, y ahí salen como los prejuicios de, siempre hablan de lo mismo, pero no es tan así finalmente tampoco, no es tan extremo.
Pero sí, yo diría que ese es el gran marca del cine chileno. Para mí es muy fascinante eso igual. Yo encuentro que es muy fascinante que sea esa, que a través del arte, de un cierto arte visual además, los artistas, en este caso los directores, cineastas, realizadores, siempre estén pensando en el país. Y es muy rico para un investigador darse cuenta de eso, porque todas las películas tienen un valor doble en ese sentido. Muchas gracias por tu respuesta. Don Raúl siempre aparece con su sabiduría rondándonos todos los días por esto. Muchas gracias. Dejo a Gonzalo ya para que comience a cerrar. Marcelo, ha sido fascinante escucharte, he aprendido mucho. Voy a seguir aprendiendo con el portal que tú diriges, que Cine Chile no se acabe. Te quiero agradecer tu presencia hoy día acá a nombre del Festival Internacional Bio Cine y a nombre de todas las personas que estamos acá trabajando para que esto suceda y esta conversación que le queremos llevar a las personas sea un espacio, ¿verdad?, que nos permita reflexionar. Agradecerte tu presencia y dejarte invitado, ojalá, si el próximo año se permite, tenerte por estos lados de manera presencial. Ha sido muy estimulante esta conversación y te agradezco esta conversa. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a usted, mucha suerte en lo que queda del festival. Muchas felicitaciones por tener este festival. Yo admiro mucho a la gente que hace festivales porque finalmente es donde circula el cine chileno, el más variado cine chileno está justamente circulando gracias a los festivales. Así que los admiro mucho, los felicito por el festival y que les vaya muy bien y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Marcelo. Nos vemos para la otra. Chao.